buenos días y bienvenidos aquí a su clase de esta semana, 29 de agosto del 2020, en el Colegio a Distancia Juan Montalvo Fiallos. El tema de la asignatura es investigación y es importante que ustedes sigan teniendo estas normas que le van a servir para su proyecto de grado. En este día vamos a analizar las citas según las normas APA. Ustedes han escuchado por ahí normas APA para el momento de hacer una tesis y en este caso su proyecto de vida, pues tienen que observarlas detenidamente. Vamos hoy día a analizar estas normas APA que son extensas, que tienen que ver con todo el detalle de su trabajo, pero vamos a analizar en esta primera instancia acerca de cómo hacer las citas de la investigación que ustedes van a tener. Antes de eso, empecemos con el tema positivo. Cada profesional fue alguna vez un principiante. Todos los expertos antes eran novatos. Así que sueña en grande, hazlo ahora. Todo tuvo un origen y las personas que ahora están en puestos importantes tuvieron que empezar con un puesto menor. Las personas que ahora son expertos y que dominan excelentemente alguna actividad tuvieron que aprenderla. Quiere decir que todo es en un inicio desde el punto de vista positivo de iniciarlo ya, de iniciarlo ahora, para no perder más tiempo. Hemos ocupado el tiempo en muchas otras actividades que nos han desviado en cierta manera de nuestros objetivos, pero no es tiempo para lamentarnos, sino para decir, bueno, hasta aquí termino mis desviaciones, por decirlo así, mis impedimentos que me han obstaculizado por mucho tiempo el seguir y cumplir. Ya estamos casi a las puertas de cumplir ustedes su objetivo de ser bachilleres de la República, que es el eslabón o el primer paso para su vida profesional. Entonces de ahí ustedes van a tener tantas cosas que presentar, tantas cosas que hacer y hacerse pues profesionales expertos, dependiendo de cómo lo hagan ahora. Empecemos entonces con este tema que les va a servir. Normas APA sexta edición. Hasta el momento estas son las normas que se está utilizando en tesis o en proyectos de grado. ¿Okay? Normas APA sexta edición. ¿Okay? ¿Qué son estas normas APA? ¿Cuál es el origen? Son reglas de comunicación escrita que se deben realizar para la presentación de un trabajo escrito. Son reglas ya establecidas. Definición. Son reglas de comunicación escrita que se deben realizar para la presentación de un trabajo escrito. Ojo, el origen nace de la comunicación de la forma de comunicación y presentación, y la definición es justamente lo mismo, pero ya con el establecimiento de una estructura para realizar el escrito. ¿En qué se enfocan? Márgenes, formatos, puntuaciones, tamaños de letra, construcción de tablas, citación de referencias, etc. Vamos en esta vez a analizar la citación de referencias o de citas. ¿Cuál es la finalidad? Facilitar la comprensión de la lectura. ¿Por qué usarlas? En primer lugar, porque a nivel internacional son los estándares más aceptados. No solamente hay un tipo de formato, hay otras normas, pero esta es la que es más aceptada. Segundo, permite dar coherencia y uniformidad al trabajo de investigación. Eso es lo que se quiere, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de las normas APA? ¿Cómo usarlas? Citando toda fuente de información en las investigaciones realizadas. ¿Qué más? Cuando se elaboran trabajos, investigaciones y requiere de información para completar su trabajo. Ahí está cuando la vamos a usar, justamente en lo que se viene, en su proyecto de grado. Estas normas vamos a analizar los tipos de citas que hay. Las citas textuales y las citas por parafraseo. La semana anterior vimos acerca del parafraseo, lo que era, ¿verdad? En este caso, los tipos de citas textuales, en estas se debe incluir el apellido del autor, año de publicación y las páginas. En el parafraseo se utilizan las ideas de un autor en las palabras del escritor. Se debe incluir el apellido del autor y año de publicación. Ahí se utilizan las palabras propias de la persona que está escribiendo el proyecto, utilizando el nombre y apellido de quien es la fuente real. En el caso de las citas textuales, miren, menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto y entre comillas. Más de 40 palabras se escribe en párrafo aparte, con sangría, tamaño de letra, un punto menor y sin comillas. Vamos a ver en lo práctico. Aquí tenemos una comparación.
Citas textuales. Las citas cortas son las que tienen menos de 40 palabras, grábense eso. Citas cortas menos de 40 palabras. Las citas largas más de 40 palabras. Cuando se describe un párrafo o palabras textualmente, palabra por palabra de algún documento o fuente de información física o electrónica, se cita el autor, la fecha y la página entre paréntesis. Cuando son citas no textuales, cuando se hace referencia a lo que alguien escribió, pero no se reproduce exactamente, también se llama paráfrasis. Solo se cita entre paréntesis el autor y la fecha. Veamos. Aquí tenemos especificadas las citas cortas con sus elementos. Citas cortas. Vuelvo a recalcar este punto que tienen que grabárselo bien. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto y entre comillas. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Pueden ser basadas en el autor o en el texto. Noten el ejemplo. Aquí tenemos la cita. La cita fue tomada de Kellner en 1973. Miren, el apellido del autor, Kellner, la referencia al autor al inicio de la cita, de qué año fue, entre paréntesis, antes de la cita, si se dan cuenta, y el año. Kellner, la referencia al autor al inicio de la cita, como ustedes pueden ver, esta referencia está antes de iniciar la cita, el año, y aquí está, entre comillas, dentro del mismo párrafo. Se dan cuenta que no hay separación de párrafo. Dentro del mismo párrafo va, entre comillas, el texto o la cita textual. Frase textual, entre comillas, al final va el número de página, cierra paréntesis y el punto. Esta es la cita y esto es el texto que usted escriba, para como hacer un preámbulo a lo que va a citar. ¿Ok? Nótese, repito, este es el apellido. Esta referencia en total de Kellner en 1973 se escribe antes de empezar la cita. Apellido y el año entre paréntesis. Frase textual, como ustedes pueden ver, abro comillas y cierro comillas. Quiere decir que todo esto que está entre comillas es la cita textual tal y como está en el libro o en la información o en la fuente de la que la sacamos. ¿En qué página? Al final cerramos con punto. Página 63, cierra paréntesis y punto. Nótese, aquí está especificado con detalle qué es una cita corta y cómo hacerla. Cuando es una cita basada en el texto, se pone el texto, miren, el discurso es importante saberlo implementar para hacerse entender al público, punto. Aquí mismo va insertada, entonces cuenta, insertada en el texto, con comillas, se escribe la cita, se termina la cita de comillas, está el apellido del autor, está el año y está la página. ¿Okay? Cuando está la cita basada en el texto. Es otra forma de citar, ya no ponemos al principio al iniciar la cita, sino al final. Cuando la ponemos al final, que también es una opción, ponemos apellido, todo entre paréntesis, tanto el apellido, el año y la página. ¿Sí ven la diferencia? Aquí ponemos la cita al iniciar y seguimos con la cita y después el punto y el número de página. En esta que es cita basada en el texto tenemos la cita y después de la cita entre paréntesis va toda la referencia. ¿Ok? Van dos formas de citar. Ahora cuando son citas de más de 40 palabras. Cuando son más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Recuerde que en las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después. De igual forma, la organización de los datos puede variar según dónde se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior. Observe, aquí está el texto. En el texto se pone la cita, si se dan cuenta, aquí están las comillas. Y aquí está el apellido y el nombre. Y esto está antes de empezar la cita. Y aquí está la cita. Toda esta cita se pone y se pone el número de página. Es una cita larga que ya no está dentro del mismo párrafo.
Como ustedes se dieron cuenta, aquí estaba dentro del mismo párrafo, como ustedes ven. En el mismo párrafo estaba la cita corta. En el mismo párrafo está la cita corta. En la cita larga ya tenemos un párrafo aparte, como ustedes pueden ver, de más de 40 palabras, aparte, y también con el número de página, el punto y el número de página. ¿Ok? Tiene que ir con un preámbulo, la cita y una paráfrasis. ¿Ok? Preámbulo, cita y paráfrasis. Cuando es una cita larga, una cita corta, va dentro del mismo texto, ¿ok? Del mismo párrafo. Cita larga en un párrafo aparte. Cuando es una cita basada en el texto, de la misma manera, nótese, va el preámbulo, va la cita con el punto, entre paréntesis va el apellido, el año y la página, todo junto al final, y a continuación va la paráfrasis, otra vez el texto, ¿ok? El parafraseo. Al parafrasear, el escritor del texto expone en sus propias palabras aquello que dice el autor a quien está consultando. Debe incluirse el apellido del autor y el año de publicación. Cuando uno solamente no pone la cita, ni pone el texto tal y como estaba diciendo, es que hace alusión a lo que dijo tal persona, debe ponerse en el texto las palabras parafraseadas, o sea, sus propias palabras con la idea de dónde la sacó y pone el autor. Esa idea usted la sacó de este autor y lo pone el autor, el año y el punto. Todo va entre paréntesis. Y continúa con su texto. Mire, la cita aparentemente está inmersa aquí, pero como no es una cita textual, sino una cita basada en el texto por parafraseo, no se pone entre comillas ni se pone aparte. Sencillamente se nombra la fuente original de donde usted parafraseó. ¿Ok? Seguimos. Cuando está la cita basada en el autor, esto es parecido al anterior, utilizamos la idea, que es este que está aquí, y ponemos el nombre del autor. 2009, CACU 2009. Esto quiere decir que este autor está hablando de este tema al que usted está utilizando paráfrasis. ¿Okay? Al momento de utilizar esta paráfrasis no hace falta poner ni comillas, porque esto sería una cita corta, deberían ir en comillas, pero como no se está utilizando las palabras textuales, sino por paráfrasis, obviamente no se pone de esa manera. Ponemos apellido, año y la referencia del autor al inicio de la cita. ¿Okay? Esto es en correlación a las normas APA con relación a citas. Recuerden, citas cortas, citas y citas largas. Citas cortas menos de 4 palabras, citas largas citas cortas menos de 40 palabras, citas largas más de 40 palabras. Y cada una tiene su formato que debe respetarse. Revisen esta información una o dos veces si es necesario para que les quede claro el tema y el ejemplo a seguir, tal y como está aquí. Esto no es que tiene opinión personal o interpretación personal. Estas normas APA deben ejecutarse tal y como están en este manual. Si usted hace sus citas para el proyecto de grado de esta manera, téngalo por seguro de que va a estar aprobado sin ningún problema. ¿Ok? Para aplicar lo aprendido, usted va a realizar una cita corta y una cita larga con sus paráfrasis correspondientes. ¿Okay? Cita corta, acuérdense, menos de 40 palabras, cita larga, más de 40 palabras, siguiendo y copiando exactamente el formato. Busque una cita cualquiera y copie exactamente el formato. De eso se trata. En este caso es una regla y las reglas se tienen que hacer tal y cual, no se pueden interpretar. ¿Ok? Pues bien, eso es todo lo que tiene que ver con esta parte de las normas APA. La siguiente semana seguiremos introduciéndonos en este mundo de estas normas para que ustedes puedan hacer un excelente trabajo de grado. Por mi parte es todo por hoy. Que tengan un bendecido y feliz fin de semana. Recuerden, pónganse al día con los compromisos económicos con la institución. ¿Ok? Que pasen bien, señores. Muy buenos días.